Perfecto. Bienvenidos a todos a este espacio en el que nos reunimos para celebrar aprendiendo, porque precisamente hoy y durante las próximas semanas vamos a hacer una serie de actividades para celebrar los 30 años de Saludar, el Centro de Medicina Integrativa de Santander. Para quienes no me conocen, mi nombre es María del Mar Morales, Health Coach en Nutrición Integrativa de Saludar y fundadora de la plataforma Viva Mi Salud. En la tarde de hoy, como regalo de Saludar, como bien les mencionaba, un regalo a sus pacientes y a su comunidad, vamos a aprender a interpretar en nuestro diseño metabólico y como consecuencia de esto vamos a aprender también a hacer que nuestra alimentación se convierta en una fuente de placer, de salud, de bienestar. Hoy estamos compartiendo con ustedes uno de los elementos más preciosos para abrir la posibilidad a que sean ustedes los gestores de su propia salud, es conocer su metabolismo, conocer, digamos, de decirles algunos de nuestros secretos de por qué muchas veces nos ha funcionado también con ustedes en el tratamiento de las enfermedades crónicas y por qué muchas veces habíamos tenido fallas en el tratamiento de esas mismas enfermedades crónicas. Y bueno, es que el conocimiento es poder y libertad. Y no hay conocimiento más valioso que el conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento de sí mismo arranca por la forma en que nosotros como seres vivos podemos conciliar, podemos rescatar nuestra energía. Y de eso vamos a hablar hoy precisamente con relación a las rutas metabólicas, al metabolismo. Así es, doctor Pedro, muchísimas gracias. Precisamente por aquí en el chat ya muchas personas están felicitando a Saludar por este aniversario. Bueno, doctor, y entonces ahora sí a lo que vinimos, mientras más personas se van conectando también, vamos a iniciar entonces este espacio, que va a ser un espacio muy conversado, así lo queremos para que los conceptos también puedan quedar lo más claros posible para todos los que nos acompañan. Para quienes no lo saben y como él lo mencionaba, el doctor Pedro Rodríguez es médico de profesión con estudios de posgrado en reumatología, medicina natural, homeopatía y medicina funcional, entre muchas otras. Y el día de hoy, como también lo mencionaba, nos estará guiando y nos estará contando cómo iniciar ese camino de transformación metabólica y cómo aprender a comer mucho más ajustado a nuestra bioindividualidad, que es tan importante, lo que él mencionaba, conocernos a nosotros mismos, porque ese es el primer paso y el camino para encontrar una mejor salud y una mayor sensación de bienestar también. Listo, doctor Pedro. Entonces vamos a hablar de transformación metabólica y yo creo que lo primero o la primera pregunta que surge a partir del título de esta conferencia es ¿qué es el metabolismo y por qué es un proceso tan vital para nuestro organismo? Bueno, pues sí, indudablemente. Es uno de los elementos definitivos de nuestra buena o mala salud, de nuestra buena o mala pinta, porque al fin de cuentas el bienestar, nuestra expresión fenotípica, va a depender del tipo de metabolismo que tengamos. Y cabe primero hacernos una pregunta. ¿Qué similitud hay entre una máquina que se mueve, y un ser vivo? Y ustedes dirán, sí, realmente hay mucha similitud. ¿Y saben cuál es la más importante de todas? Precisamente en la medicina hasta ahora han considerado que el ser humano es una máquina. Sí, y tienen mucha razón, pero no consideran todas las variables que significa que sea una máquina. ¿Qué es lo que significa, qué es lo que necesita una máquina para moverse? Necesita combustible, ¿cierto? Eso es claro. ¿Pero para qué necesita el combustible? Para que haya energía. Porque puede ser una máquina que no necesita combustible porque lo que necesita es conectarse a la corriente y entonces un motor va a necesitar esa energía. Energía. Pues bien, el ser humano, eso es lo que necesitamos nosotros como una máquina viva que somos, necesitamos energía, no necesitamos alimentos. Nosotros no nos movemos, no nos nutrimos con lo que comemos, sino con lo que transformamos. Y la forma como transformamos los alimentos, como transformamos el combustible, como transformamos el oxígeno, como transformamos las emociones, como transformamos los pensamientos en acciones, eso es, mis queridos amigos, eso es, María del Mar, eso es el metabolismo. Nada más ni nada menos. Ahora, ¿cuáles son el ser humano? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el combustible del ser humano? El combustible del ser humano, pues bien, es la comida, pero la comida tiene diferentes componentes. Entonces, la comida tiene tres componentes básicos, que son las proteínas, las grasas
y los carbohidratos. De ahí extrae la energía, principalmente de los carbohidratos y las grasas, y un tanto también de las proteínas, aunque las proteínas básicamente, digamos, son los ladrillos para construir nuestro cuerpo. Y la energía para construir esos ladrillos, el pegamento para esos ladrillos, es precisamente lo constituyen las membranas celulares que están constituidas por grasas, y la energía básica que la dan de manera pues más inmediata los carbohidratos. Entonces, así, como existe en una máquina, por ejemplo, hagamos la comparación con un motor de combustión que necesita, unos se mueven con ACPM, otros se mueven con gasolina. Pues de eso vamos a ver, cómo nosotros también tenemos dos rutas metabólicas para movernos, que puede ser la ruta de la CPM o la ruta de la gasolina, y de eso iremos hablando. Perfecto, doctor. Y entonces cuéntenos un poquito más acerca de cuáles son esas dos vías o esas rutas que usted menciona para procesar los alimentos. Pues bien, ese es precisamente uno de los mayores hallazgos maravillosos de una nueva ciencia, una nueva visión de la medicina, que es la medicina de las causas. Ustedes es la medicina de moda. Yo me maravillo todos los días ahora en mi consulta cómo están empezando a llegar pacientes derivados de internistas, de especialistas de diferente orden. Ya los médicos empiezan a decir, mire, yo realmente le voy a tratar su enfermedad, yo le voy a tratar ya el efecto, pero para ir a la causa raíz, busque un médico funcional. Uno de esos grandes avances de la medicina funcional es el descubrimiento de las rutas metabólicas, que no basta pues con simplemente nosotros antes utilizábamos que la dieta paleolítica, que la dieta cetogénica, que la dieta FODMAP, que la dieta de desintoxicación, que la dieta de eliminación, y muchas veces eso funciona, pero muchas veces no funciona, y yo me avergüenzo de decir, oiga, pero ¿por qué la persona no baja de peso? ¿Por qué si está aguantando hambre, está comiendo únicamente carne o no está comiendo carne, está vegetariano y por qué todo integral y por qué no baja de peso? Pues bien, es ahí cuando surge la necesidad de entender las dos rutas metabólicas, que la una se llama la glucolítica y la otra se llama la gluconeogénica. Y según la vía, el humano tiene unas características físicas, emocionales y unas formas de enfermarse muy específicas, como vamos a estar viendo. Perfecto, doctor. Y de acuerdo con estas dos vías, ¿cuáles son esas principales fuentes de energía? O sea, en el caso de la glucolítica, por ejemplo, ¿cuál sería la principal fuente de energía para el organismo? Bueno, es que de todas maneras, ¿qué sucede, María del Mar? Que si una persona está enferma, Ajá. es porque está comiendo por fuera de su ruta metabólica, ¿cierto? Hay que entender eso. Digamos, si la persona que se alimenta de acuerdo a su ruta metabólica es una persona que está sana. Uno puede decir, oiga, ¿cómo es la manera de alimentarse de la forma glucolítica? Pues revise usted, si usted está sano, si usted es una persona que está dentro de su diseño, que se siente bien de salud, que se siente con bienestar, que se siente sobre todo con muy buena energía, la forma como usted se alimenta es la forma correcta. Pero ahí sí, vaya y encuentre una persona totalmente sana. Vaya y encuentre una persona que no tenga problemas de sueño, o que no esté cansada, o que no le duela la cabeza, o que no tenga estreñimiento, que no tenga indigestión, obesidad, bueno, toda la depresión, todas esas enfermedades, porque es que detrás de la ruta metabólica, detrás si la persona está enferma, es porque está comiendo por fuera de su diseño, ¿cierto? ¿Y cuál es ese diseño? Porque es que nosotros tenemos, queridos amigos, imagínense que nosotros para llegar a esto, tuvimos que hacer un análisis de toda la historia de la humanidad. Y nosotros, ¿saben cuántos añitos tenemos de evolución como seres humanos, como hombres, como humanos? Pues tenemos la bicoca de 10 a 12 millones de evolución. Entonces, hace 10 millones de años, por allá en la jungla africana empezaron a andar unos monos que son nuestros ancestros, nuestros padres, que se llamaban los Ardipithecus ramidus, mucho anteriores los tatarabuelos de Lucy, de esa Lucy que encontramos hace unos 30 años,
y que es como el primer ser humano del que hablaremos enseguida. Entonces, ese ser humano que dio origen a los homínidos, que dio origen al sapiens sapiens, que somos nosotros, que considerado que es nuestra rama genealógica, ¿de qué se alimentaba? Se alimentaba ¿de qué? De raíces solamente y de frutas. Esos eran los vegetarianos, los crudívoros, que durante 5 millones de años fuimos nosotros como seres humanos. Después, hace 3 millones de años, 4 millones de años, aparece Lucy, aparecen lo que nosotros consideramos los Australopithecus afarensis, que ya tenían un cerebro más grande, porque es que los anteriores tenían un cerebro de 400, un cráneo de 400 centímetros cúbicos. Aparece Lucy, que ya tiene 600 centímetros cúbicos, que es un ser más evolucionado, más inteligente, que surgió hace 3, 4 millones de años, y ahí ya empezaba a haber un poquito de crisis en la sabana, ya no había tanta selva, ya empezó a aparecer la sabana africana, y entonces ahí empezaron a comer raíces, empezaron a comer semillas, empezaron a comer frutos secos, porque ya no había tantas frutas, ya no había tantos vegetales, ya les tocaba escarbar un poco, ya les tocaba buscar con esfuerzo un poquito la comida, empezaban un poquito a sudar, y empezaban a bajarse de los árboles, porque ya dentro de los árboles allá colgados no había suficiente alimento. Entonces, eso durante 3 o 4 millones de años. Y luego aparece otro homínido que se consideró el Homo ergaster, el que va a originar el Cromañón, y ese Homo ergaster ya le tocaron unas condiciones mucho más difíciles, más fregadas, y él ya no tenía suficiente raíz y ya le tocaba escarbar más duro, ya le tocó descubrir el fuego y empezar a buscar semillas que no se podían comer enteras, que tocaba cocinarlas. Ya empezaron a comer lagartijas, a comer insectos, y a comer pescados, a comer crustáceos. Entonces empezó una alimentación altamente con alto contenido en grasas, con alto contenido en proteínas, y empezó el crecimiento de nuestro cráneo. Empezó el crecimiento de nuestro cráneo tanto que ya llega, cuando termina el Homo ergaster, ya estamos hablando de una masa encefálica de 1000 centímetros, ¿cierto? Entonces, y viene el periodo de glaciación, y aparece apenas hace 100.000 años el Homo sapiens sapiens, lo que somos nosotros, ¿cierto? Pero el Homo sapiens aparece en un estado cuando la Tierra está toda congelada, cuando le toca alimentarse ante todo de animales, cuando le toca alimentarse de carroña. Y lógico, seguíamos comiendo algunas raícitas, algunos vegetales, algunas frutas cuando las encontrábamos, ¿sí? Y viene el Homo sapiens, y entonces el Homo sapiens ya viene, hace 15.000 años aparece la agricultura, y ahí sí aparecen los cereales, aparecen las legumbres, aparece la leche, pero ojo, que seguían produciendo el alimento con el sudor de la frente. Y entonces, ellos tenían un principio, digamos, podemos aplicar ese principio, no es que lo tuvieran, pero ellos lo aplicaban. Hay que moverse para poder comer, y hay que comer para moverse. Si no comen, no se pueden mover, y si no se mueven, no pueden comer. Así era de sencillo. Hasta ahí era, hasta que vino de lo que vamos a hablar enseguida, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, mis queridos amigos, que nosotros somos descendientes de quienes no se dejaron devorar, ¿sí? Pues, fíjense, los que nos salvamos de los colmillos de los tigres, colmillos de sable, de los que nos salvamos de los golpes de los mamuts, de los que nos salvamos de las fieras, de los leones y de los grandes lagartos, que no los dinosaurios porque ya han desaparecido, pero somos sobrevivientes de esos que aprendieron a correr. ¿Y cómo aprendió a correr el ser humano? Gracias a su metabolismo. Gracias a eso mismo que hoy es lo que nos enferma. Eso nos salvó. Pero hoy nos lo tiramos todo con nuestra nutrición, y ahí viene el pecadillo que genera todos los males. Doctor Pedro, me pareció muy interesante esa última frase que usted nos regala, y esto nos da como a entender que a lo largo de los años, a lo largo de la historia, que como usted bien dice, es muy antigua, los seres humanos la alimentación ha sido un asunto de supervivencia, ha sido un asunto de esfuerzo, o sea, ha sido resultado del esfuerzo, y también ha sido un asunto de adaptación. Entonces,
puede ser que el auge de las enfermedades que hay actualmente, el auge de la obesidad, el auge del sobrepeso, el auge de la diabetes, sea una respuesta a que nosotros actualmente no estamos comiendo según nuestro contexto y no nos hemos adaptado a esos cambios. Doctor, usted hablaba de unos pecaditos. Entonces, ¿cuáles serían como esos pecados que usted nos diera puntualmente? Miren, estos son los pecados de la alimentación hoy en día, los que debemos evitar al máximo. Bueno, ciertamente, ahí en esos pecados es que está nuestro infierno, es que se origina la enfermedad, que se originan todos los males del ser humano. Porque es que, ¿qué pasa? Detrás de una ruta metabólica errada se fragua la madre de todas las enfermedades. Y la madre de todas las enfermedades, ¿saben cuál es, mis queridos amigos? Eso mismo por lo que la gente se murió del COVID. La inflamación, la tormenta de citoquinas. Detrás del cáncer está la inflamación, detrás de la depresión está la inflamación, detrás de la obesidad está la inflamación, detrás de la hipertensión está la inflamación, detrás de la arteriosclerosis, del Alzheimer, del asma, de los problemas digestivos, de lo que quieran, está la inflamación. Y la inflamación es producto principalmente de un exceso de calorías, de una ruta metabólica errada en la que no solamente comes mal, sino que no gasta suficiente energía. O sea, tenemos el mayor pecado, el pecado madre de todos es el exceso de calorías. ¿Por qué? Porque no las gastamos, Y porque nosotros tenemos, gracias a nuestra evolución, que nos salvó, que nos permitió vivir en hambrunas, que nos permitió sobrevivir a las hambrunas. Gracias a eso, si Lucy no hubiera aprendido a ahorrar energía, si antes que vivían solamente en el paraíso la persona, esos ramidos, primeros hombres o primeros homínidos, ellos tenían todo el tiempo comida, no tenían que luchar, solamente coger de los árboles. Pero cuando el hombre sale del paraíso, cuando la tierra se transforma, cuando viene el diluvio universal, digamos, entonces le toca empezar a cazar, le toca empezar a aguantar hambre, y es ahí cuando tiene que adaptarse o morir. Entonces nosotros nos adaptamos gracias a que sobrevivimos a esos que no se dejaron cazar, a esos que no se dejaron devorar, somos nosotros, pero ahora ya vienen unos excesos de pecado, porque ahora estamos preparados para la hambruna, estamos preparados para ayunar, estamos preparados para no comer tanto. Esa es nuestra adaptación. Eso fue un proceso de 10 millones de años. Y solamente en los últimos 15.000 años, y especialmente ahorita, con la última revolución industrial, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en esta sociedad de la opulencia, en que el problema no es la hambruna, sino el problema es la obesidad. Sí, para algunos sigue siendo la hambruna, pero para la mayoría, para los países occidentales, y para todo el que tenga aquí medios, el problema es el exceso de calorías. Entonces, primero que todo es el abuso de los hidratos de carbono, el abuso de los refinados. Ese es el primer gran pecado. El segundo, la carencia de fibra. Nosotros antes comíamos muchísima fibra al comer tantas hojas, al comer tantas raíces, al comer tanta fruta entera, pues comíamos mucha fibra y podíamos drenar las toxinas que se producían. Además, toda esa fibra alimenta nuestra flora intestinal, porque si nosotros, recuerden lo que decíamos, nosotros no nos alimentamos con lo que comemos, sino con lo que digerimos. Y para tener una buena digestión hay que tener una flora intestinal adecuada, que es la que transforma los alimentos. Entonces, la carencia de fibra y de agua de calidad, porque desgraciadamente nuestra agua está llena de cloro, está llena de fósforo, está llena de metales pesados. Además, la metemos en bolsa, la metemos en plásticos, vienen los xenobióticos, viene la contaminación, y ahí viene todo el problema de ese exceso de toxinas. El exceso de grasas saturadas y de grasas trans, las margarinas, los fritos, la manera fácil de nosotros de procesar los alimentos, porque es fritando el alimento que se vuelve tóxico. Y desde luego la presencia de tóxicos, de contaminantes químicos, los colorantes, los preservativos, los espumantes, los saborizantes, todos los colorines y todos los empaquetados. Por eso la dieta paleolítica es la dieta de la casa de mercado, ¿cierto? Todo lo que viene en bolsas, en plástico, todo lo que viene conservado, algún veneno trae, ¿cierto? Las maltodextrinas y todo lo demás. Y
Por último, el quinto pecado, el quinto gran pecado es el embudo alimentario. ¿Qué es el embudo alimentario? El embudo alimentario, nuestra Lucy de antaño, nuestros Ramidus de hace 10 millones de años, tenían 50.000 productos para comer. En la Tierra existen 50.000 productos que se pueden comer. Hace 15.000 años, nosotros comíamos unos 400, 600 productos. Está identificado por la paleontología, por la arqueología, por la antropología. Está identificado que comían hace 15.000 años y había una gran variedad de alimentos. Sí, había muchos vegetarianos, pero es que el vegetariano necesita comer más de 200 alimentos. Hoy en día, haga la cuenta de cuántos productos usted utiliza en su cocina. Hoy en día, a duras penas, un ser humano que coma una comida variada no pasa de 70, 80 productos y hagan la cuenta a ver. Y el que pase de 50 ya tiene una alimentación bastante variada. Pero realmente nosotros si empezamos a hacer la lista nos damos cuenta de que hay un embudo, que es muy, muy poquita las cosas que nosotros comemos. Y ahí está un gran pecado, porque al no haber variedad de alimentos, no hay variedad suficiente de nutrientes, porque todos los alimentos se compensan unos con otros, especialmente dependiendo de la calidad de las tierras. Entonces, esos son los 5 pecados. Perfecto, doctor. Yo quiero recapitular para las personas que están anotando de pronto para que se lleven esta información. Son 5 pecados generales, sin embargo yo rescaté como 7 puntos dentro de esos 5 pecados. El exceso de calorías, nos comentaba el doctor Pedro, el exceso de calorías que no estamos comiendo de acuerdo con nuestras necesidades energéticas. Recordemos que debemos comer según también lo que gastamos energéticamente. Si somos muy sedentarios, pues vamos a comer menos. Si somos más activos, podemos comer un poquito más. Todo esto tiene que ver con nuestra bioindividualidad. El abuso de carbohidratos refinados, la carencia de fibra que va de la mano con el anterior, ¿cierto, doctor? Porque los carbohidratos refinados, pues, precisamente son muy carentes de fibra, mientras que los carbohidratos enteros, como los vegetales, las frutas, son ricos en fibra y son aquellos que debemos priorizar. La carencia de agua de calidad, el exceso de grasas saturadas, el exceso de productos ultraprocesados, o sea, el exceso de tanto empaquetado, de tanto enlatado, y el embudo alimentario que nos mencionaba el doctor Pedro, precisamente que es la falta de variedad, el consumir muy poquitos alimentos y por ende una gama mucho más reducida de nutrientes. Listo, ese sería como un resumen de lo que nos acaba de comentar el doctor Pedro. Y quiero que ahora nos hable, doctor Pedro, cómo varía o cómo debe variar nuestra forma de alimentarnos según si tenemos una ruta metabólica o la otra. Bueno, sí, claro, está un poquito, María del Mar, como la famosa historia de Molière, del paciente que no quería gastarse, era un hombre muy avaro, que no quería gastarse el valor de la consulta del médico y entonces se hizo invitar a una cena donde iba a estar el médico. Y el médico, entonces el tipo se sentó cerca al médico y le dice, doctor, ¿usted qué le daría para un paciente? ¿Qué le diría a un paciente que tuviera esto y esto y estos síntomas? ¿No? Y entonces se puso a enumerar los síntomas. Y él le dijo, mire, yo lo que le diría es que vaya donde el médico. Así estás tú, bueno. ¿Y qué es lo que tengo que comer, cierto? Una pistica, Bueno, una pistica. no, pero sí, no, aquí vamos a decirle en términos generales qué es lo que hay que comer. Perfecto. Primero que todo, hay que decirles de que no hay ruta metabólica que soporte sin enfermedad la alimentación moderna en medio de esa grave enfermedad carencial, porque es una enfermedad carencial, que es, como dice una señora en Zapatoca, nosotros estamos enfermos de sedentarismo. O sea, el sedentarismo, porque nosotros podemos comer un poquito por fuera de nuestro diseño siempre y cuando nos movamos, ¿cierto? El principio es, recuerden, les decía, hay que moverse para comer y hay que comer para moverse. Entonces, primero partamos de eso, de que no hay ruta metabólica y no hay forma de alimentarse correctamente si la persona está comiendo refinados, si la persona está comiendo empaquetados, si la persona está comiendo harinas altamente refinadas. Entonces, a partir de eso, hay 2 rutas metabólicas. Hay una, la glicolítica, que aguanta comer un poco más de carbohidratos complejos, digamos,
esa ruta nosotros le llamamos la 70-30. O sea, en que la persona puede comer 70% de carbohidratos y 15% de proteínas, 15% de grasas, digamos, por una manera de extraer su energía. Esa persona definitivamente debe comer, inclusive, ese es el perfecto vegetariano, la persona que debe comer, que le caen más las grasas, que no debe comer mucha carne, ¿cierto? Y si es vegetariano, mejor, ¿cierto? Es una persona que, precisamente, que aunque coma muchas harinas, esa persona que se mantiene, que no se engorda fácilmente, ¿cierto? El que no tiene el gen ahorrador. Ese es el glucolítico y que tiene unas características muy especiales. Y el otro que es el 50-50, que es el gluconeogénico, que es el que necesita más carnes, que es el que necesita más proteínas y el que necesita más grasas y necesita muy poquitos carbohidratos. Esa persona, si come carbohidratos, se le sube el azúcar, se engorda, le va muy mal. En cambio, el otro, si come carne, si come grasas, se engorda y le va muy mal. Así de sencillo. Ese es como, digamos, como el principio general, como para que vayan teniendo en cuenta, como que vayan ubicándose dónde estoy yo. ¿Soy gluconeogénico o soy glucolítico? Bueno, doctor, yo voy a seguir aprovechándome de esta oportunidad sin pagar consulta para preguntarle una cosa, porque yo calculo que no es un tema de elección, ¿no? Yo no puedo elegir, si yo pudiera elegir, yo creo que elegiría ser glucolítica porque me encantan los carbohidratos, como calculo yo que al 90% de los colombianos. Pero entonces, ¿cómo hago para saber de verdad mi metabolismo a qué ruta metabólica responde? Sí, claro, le encantan los carbohidratos, como a la mayoría de personas nos encantan los carbohidratos, porque el carbohidrato, la cuestión es muy sencilla, mire, sucede lo siguiente, María del Mar, que cuando uno come algo dulce, algo altamente, a ver, en primer lugar el cerebro necesita azúcar para moverse. El cerebro no se alimenta, digamos, el azúcar es necesaria automáticamente para el cerebro. Por eso es Ajá. que el glucolítico, por ejemplo, que come refinados, dispara, él tiene una buena reacción, la insulina, dispara la insulina, lo digiere muy rápidamente y después hace hipoglicemias. Esa persona glucolítico, cuando no come carbohidratos de descomposición lenta, ¿qué va a pasar? Que en la noche hace apnea del sueño. Y es la persona en que de pronto hace unas hipoglicemias muy severas en la noche, o los diabéticos que reciben insulina hacen hipoglicemias en la noche y se quedan sin oxígeno y viene el daño cerebral por falta de oxígeno. Entonces, digamos, los carbohidratos refinados hacen daño a las dos rutas metabólicas. Las dos Sí. rutas metabólicas le hacen daño a los carbohidratos refinados. Los glicolíticos sí pueden comer más harinas, pero harinas, digamos, cereales, integrales, verduras, ensalada, más verdura, más Ujú. papa, más yuca, más frutas enteras, pero no jugos, no panes, no bizcochos, no galletas. Porque ¿qué pasa? Cuando usted come un refinado, cuando usted come una alta composición de azúcar, enseguida el cerebro le entra una gran cantidad de azúcar, el amígdala enseguida, el hipotálamo procesa y produce serotonina, la hormona de la felicidad, y entonces usted dice, qué plato tan exquisito, y usted sigue comiendo arequipe, y al principio dice que es arequipe, y de pronto lo deja, ya no quiere más. Ujú. O sea, un disparo de serotonina y la persona ya quedó satisfecha, ¿cierto? Quedó satisfecha. Pero, ¿qué pasa? Como fue altamente refinado, rápidamente se va a disolver y al poco tiempo vuelve y le da hambre, vuelve, quiere más y quiere más dulce. Ahora, si la persona come proteínas, la proteína disminuye el triptófano que no entra a la célula, entre los aminoácidos que no entran a la célula, y entonces el cerebro va a requerir que le manden, digamos que le disminuye el triptófano al cerebro y el cerebro dice, deme dulce, quiero dulce. Por eso es que la persona después de una comida bien opípara, con mucha carne, con mucho pollo, mucho pescado, quiere un postre. Porque el cerebro entonces empieza a pedir serotonina y el cerebro dice, no, pero quiero un azúcar porque usted me metió algo que yo me demoro mucho en procesar, que el cuerpo se demora mucho en procesar y que me llegue la energía. Entonces, a cada ruta metabólica le corresponde una manera, un fenotipo, digamos, una manera hay un aspecto, digamos, hay unos aspectos
físicos, una manera de engordarse, una manera de dormir, una manera de ser. Por ejemplo, el gluconeogénico te va a engordar, haga de cuenta, si usted es gluconeogénico, yo le digo a las personas, bueno, cuando usted ha estado gordito o gordita, ¿usted qué más parece? ¿Una manzana o una pera? ¿Sí? Entonces la persona puede decir, con frecuencia las mujeres son peras, con frecuencia las mujeres son glucolíticas, ¿cierto? Con mayor frecuencia las mujeres glicolíticas. Nuevamente, ¿por qué? Porque nuevamente, imaginémonos esa sabana, imaginémonos hace 3 millones de años, imaginémonos hace 5 millones de años, la mujer, cuando empezaron los seres humanos, después de hace 3 millones de años, cuando empezaron a buscar alimentos porque ya escaseaban, pero los pocos alimentos que había, las raíces, las frutas que quedaban en donde estaban los asentamientos, se los comía más fácilmente la mujer que tenía acceso a eso, que estaba cuidando a los niños. Entonces ella tiene con más frecuencia encontramos una ruta glucolítica en la mujer, porque ella mantuvo esa ruta para procesar los carbohidratos. Y como nosotros heredamos un ADN mitocondrial a partir de la mujer, a partir de nuestra Eva madre, entonces esa ruta glicolítica más con frecuencia va asociada a la mujer. Por eso generalmente la mujer cuando se engorda, el hombre cuando se engorda echa barriga aquí, ¿cierto? El típico santanderiano barrigón, ¿cierto? Y en cambio la mujer echa caderas, echa colas, echa piernas, y engorda abajo. Entonces más como una pera que como una manzana. Sin embargo, hay mujeres que son manzanas y vamos a ver que esas mujeres que son manzanas, esas mujeres que son gorditas, generalmente mujeres que tienen una constitución bastante agresiva porque el gluconeogénico generalmente también, correspondiendo a la gluconeogénesis, el glicolítico es la persona dulce, tierna, la mamá, la llorona, ¿cierto? Le cuesta mucho levantarse, un poquito el sueño, porque los carbohidratos alimentan el cerebro y entonces ella necesita inclusive comer tarde. No puede acostarse sin dormir, sin haber comido. En cambio, el gluconeogénico, si come para dormir, no puede dormir, ¿cierto? No puede dormir porque necesita grasa, ¿cierto? Él necesita grasa. Si no come grasa, no puede dormir adecuadamente y sobre todo esa grasa dura mucho más en procesarse, entonces él necesita haber comido más temprano, o hacer ayuno intermitente o comer lo menos 4 horas antes de acostarse. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo las características fenotípicas de la forma de engordarse, la forma de dormir, la forma de ser. Entonces el glicolítico generalmente es que es una persona dulce, una persona que procesa generalmente es mucho más tierna. Con frecuencia esa persona, el gordito precisamente dice, es que todos los gordos son bonachones, ¿cierto? Son chéveres. ¿Por qué? Porque los gordos generalmente, ¿qué pasa? Precisamente con frecuencia son unos glicolíticos que se han salido de su esquema y están comiendo demasiado refinados. Y entonces, ¿qué hace? Tienen un alto disparo de insulina, tienen resistencia a la insulina. ¿Y la insulina qué hace? A copiar toda esa energía en forma de grasa. Pero la copian en la parte baja, en las piernas, en la cola, en forma de pera. Entonces, ahí vamos viendo las características. Perfecto, doctor. Y ya que mencionaba usted, por ejemplo, el tema de la insulina, ¿qué parámetros médicos, con qué parámetros médicos se puede determinar cuál es mi vida metabólica o si estoy comiendo por fuera de mi ruta metabólica? Precisamente, a ver, es impresionante. Normalmente, una de las cosas que yo he notado que los médicos están un poco cada vez más acercándose a los conceptos de la medicina funcional. Yo mismo antes, generalmente uno como médico a un paciente le pide la glicemia pre y a veces la postprandial, a veces una curva de glicemia. Últimamente hemos aprendido a manejar el concepto de la hemoglobina glicosilada, pero ahora cada vez con más frecuencia, y nosotros aquí casi que rutinariamente, estamos pidiéndole al paciente que se haga una insulina pre y una insulina postprandial, o cuando la economía aguanta le decimos que se haga una curva de insulina, no solamente una curva de azúcar. También le decimos que se haga una curva de cortisol, ¿cierto? En saliva. Y le podemos pedir para aclarar la ruta metabólica que se haga una homocisteína, porque es que ya dependiendo de la ruta metabólica, porque la cosa no es tan sencilla. Nosotros decimos, sí, el que parece una pera, lo más posible es que sea glicolítica y que sea una glicolítica que no está comiendo de acuerdo a su diseño.
pero no todo el que es manzana es gluconeogénico, ni todo el que espera es glucolítico, ¿cierto? Y además hay muchas personas que no son ni lo uno ni lo otro, que no tienen el gen ahorrador, que no tienen el gen, digamos, disparador de ahorrador de la leptina, que es otro cuento también muy interesante con relación a todo esto, que ya son las minucias en las que nos toca ir a hacer un diagnóstico. Pero lo cierto es que los parámetros de la insulina, de la homocisteína, del perfil lipídico, una persona gluconeogénica, por ejemplo, se sabe que tiene un perfil lipídico, la persona generalmente, oiga, a pesar de estar gordos, y la persona, los HDL, el colesterol bueno está muy bien. En cambio, el glucolítica generalmente tiene los triglicéridos altos, si no está comiendo de acuerdo a su diseño, tiene los triglicéridos altos y tiene el HDL muy bajito. El colesterol de muy alta densidad, que es el bueno, que es el que transporta los triglicéridos, ese generalmente lo tiene alto, ¿cierto? Lo tiene muy bajo el glicolítico y lo tiene muy bien o un poco alto el gluconeogénico, ¿cierto? Al glicolítico le da más diabetes y al gluconeogénico le da hipertensión. Generalmente los hipertensos, ¿sí? Somos, y ahora me estoy dando cuenta cómo yo realmente, mi problema ha sido, yo soy un típico gluconeogénico, ¿cierto? Y los gluconeogénicos, lo más típico es que precisamente que en lugar de hacer diabetes, los glicolíticos hacen diabetes, hacen hipoglicemias inicialmente, en cambio los gluconeogénicos hacemos hipertensión, hacemos, la grasa se nos acumula en los vasos cuando no la combinamos bien, cuando no comemos de acuerdo a nuestro diseño, y no es la grasa. A nosotros no nos hace daño la grasa, a nosotros lo que nos hace daño es comer harinas. Entonces, a nosotros nos toca aprender a comer menos harinas, porque la grasa se produce a partir de la harina, ¿sí? La insulina produce que se descomponga la grasa y se va a guardar en forma de grasa, de ácidos grasos que se sedimentan en las arterias y van a disminuir el calibre de la arteria y van a subir la tensión. Perfecto, doctor. Me ha parecido muy interesante estos conceptos, estos dos conceptos, sobre todo porque me parece que explican un poco para los apasionados o los estudiosos de la nutrición o simplemente las personas que están interesadas y que han estado interesadas en aprender un poco más de este tema para aprender a vivir mejor, explica el por qué hay tanta inconsistencia o tantos puntos de vista en el mundo de la nutrición. Entonces, vemos estudios científicos que respaldan y que presentan evidencia del éxito de dietas como la mediterránea, que son dietas más bien altas en carbohidratos. Pero también vemos, por otro lado, una cantidad de estudios científicos que respaldan el uso con evidencia de dietas como la cetogénica, que son dietas extremadamente bajas en carbohidratos. Entonces, pero fíjate, María del Mar, una cosa muy interesante. ¿Qué pasa? Precisamente, ¿qué son los mediterráneos? Europeos, y son personas que precisamente la mayoría de ellos, y se ha comprobado, que ellos tienen más que todo son glicolíticos. Por eso pueden tragar, ¿no? Pero es que los italianos tragan pasta, los italianos, los franceses la pasan comiendo postres, ¿y por qué no son gordos? ¿Por qué los mexicanos? ¿Por qué aquí nuestros indígenas? ¿Por qué los negros en África están la mayor cantidad de obesos? ¿Por qué los obesos están en Estados Unidos son los afros? ¿Por qué? Porque nosotros los indios, los afro, los pueblos originales, los que nos tocó aguantar más hambre, ¿cierto? Los pueblos que vivieron en zonas donde había más alimentación, donde había mejores tierras, esos son más glicolíticos, ¿cierto? Los del Mediterráneo, los que crecían en la zona cerca al mar, ellos pueden comer un poco más de harinas, pueden comer un poco más de pastas y no se engordan como nos engordamos nosotros. En cambio, los mexicanos, ¿cierto? Y lo mismo ha pasado con los afro en Estados Unidos, todos son tremendamente gordos. ¿Por qué? Porque somos más gluconeogénicos, pero nos alimentamos al estilo glicolítico con una gran cantidad de harinas, una gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Entonces nosotros no podemos aplicar la dieta de un europeo, aplicarlo a nosotros. Nosotros aprendimos a comer como los españoles y nuestros indígenas pues se engordaron cuando tuvieron, mientras nos tocó aguantar hambre no hubo problema, y cuando nos tocó movernos. Pero ahora que hay carros, ahora que no tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente, sino con las manos y con la cabeza y con el lapicero, entonces ya no sudamos, y al no sudar, ahí es donde nos fregamos.
Perfecto, doctor. Bueno, me ha quedado muy claro, pero también me asaltan muchas dudas y sé que tal vez a muchas personas que nos acompañan también acerca de cuál es la ruta, cuál es nuestra ruta metabólica y también, doctor, acerca del qué, el cómo, porque usted hablaba también del tema del ayuno y del cuándo comer. ¿Qué nos puede orientar al respecto? Bueno, entonces la cuestión es siempre, la cosa no es tan fácil, porque es que no es, hay que hacer toda una estrategia. Nosotros venimos, es cierto, nosotros duramos 8 millones de años alimentándonos de acuerdo a nuestro diseño y hasta 10 millones en los últimos 15.000 años y especialmente ahorita en los últimos 40 años nos hemos salido totalmente de nuestro diseño. Empezamos a comer cereales, pero todavía hacíamos ejercicio, todavía caminamos. Y ahora seguimos comiendo mucho más cereales, los procesamos, los refinamos y entonces y nos quedamos quietos. Nosotros seguimos comiendo como campesinos, pero vivimos una vida no de campesinos, sino una vida sedentaria. Entonces, primero que todo, hay que identificar nuestra ruta. Hay que saber identificar, oiga, ¿yo qué soy? ¿Glicolítico o gluconogénico? Ahí está el primer paso. Luego, corregir, corregir, corregir. Luego, algo muy importante. ¿Sí? Imagínense que ustedes descubran que tu carro era de gasolina y ustedes le estaban echando ACPM, ¿cierto? El carro con ACPM, yo entiendo que un carro con ACPM podría funcionar. Y todo el tiempo le está echando ACPM, pero funciona mal, produce una gran cantidad de desechos, no va a durar mucho el motor, te atasca el motor. Entonces, bueno, listo, de ahora en adelante voy a corregir, le voy a echar gasolina porque me di cuenta que yo estaba echando el ACPM, pero ahorita que ese motor no era eso. ¿Le funciona? No. Primero que todo le toca limpiar el motor, ¿cierto? Primero que todo toca coger el motor, limpiar cada pieza y luego sí empezar a echarle gasolina. Entonces aquí también nosotros tenemos que identificar nuestra ruta, corregir la forma de alimentarse, pero tenemos que hacer una desintoxicación, ¿cierto? Okay. Luego, volver a valorar, ¿cierto? Volver a valorar, revisar. Hay algunos parámetros que nos van a indicar si ya hicimos la corrección, porque enseguida va a ser muy evidente cómo los triglicéridos bajan, cómo el perfil lipídico al fin puede dejar de tomar estatina. Al fin la medicación que antes no le servía para la hipertensión empieza a funcionar muy bien o ya no la necesita. Es que no hay una medicina más valiosa, más efectiva que precisamente hacer la corrección en la forma de alimentarse y en la forma de moverse. Entonces, volvemos a valorar y al valorar, de pronto nos damos cuenta que ya los daños nos hicieron falta algunas suplencias. Entonces, cuando viene la medicina funcional a decirnos, oye, aquí nos falta metilcobalamina, aquí nos falta metiladenosina, aquí nos falta cisteína, aquí nos falta... Bueno, tenemos los complementos nutricionales para suplir las cosas que nos faltan y luego nos queda ¿qué? Incorporar la ruta metabólica a nuestro estilo de vida permanente, ¿cierto? Cambiar nuestro diseño y cambiar nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida. Entonces, saber, corregir, limpiar, valorar, incorporar. Y saludar precisamente tiene para que quieren arrancar un proceso de verdad eficaz, cuya meta sea la recuperación de esa eficiencia energética como primer paso indispensable para empezar a hacer una corrección, para hacer un trabajo efectivo sobre la salud, no sobre el tratamiento de la enfermedad, sino sobre la salud. Entonces, nosotros tenemos dos propuestas. Una que se llama el Plan de Transformación Metabólica, que es que usted haga precisamente una valoración, que responda a un cuestionario y con ese cuestionario que usted venga a una consulta, que se hagan unos exámenes de laboratorio y nosotros le demos una orientación adecuada para corregir su forma de alimentarse. O que haga una práctica, que haga un taller experiencial en Sindamanoy, que ya lo tenemos programado, que se llama la ruta metabólica, donde usted puede ir durante 3 días y podamos hacerle un taller experiencial, donde usted mismo, con la ayuda del médico y unos exámenes que se ha hecho, puede identificar la ruta, pueda aprender a alimentarse, pueda aprender a identificar su propio menú y bueno, y salga realmente con un conocimiento, porque es que nosotros somos seres de razón y necesitamos llevar al cerebro
explicar estas cosas no es solamente comer porque me dijo el médico, no, no es hacer una dieta, no se trata de hacer una dieta, se trata de estilo de vida, se trata de una nueva cultura de la salud, una nueva cultura de la nutrición, ¿cierto? Entonces, de eso, esa es nuestra propuesta. Y esto es precisamente lo que hoy queremos a ustedes, darle ese conocimiento y crearle esa espinita. Oye, hay una manera diferente, hay una nueva estrategia absolutamente mágica para acceder a la posibilidad de despertar el médico interior que tenemos cada uno. Perfecto, doctor. ¿Y dónde podemos consultar más información sobre este taller? Bueno, ese taller, ustedes pueden entrar a nuestra página de Saludar, que se estará escribiendo www.saludar.com/aniversario, y ahí encuentran el enlace para ver toda la información del retiro y la consulta en Saludar. También se lo estaremos haciendo llegar a todos los participantes de este evento. Les mandaremos la información, puesto que tenemos sus datos. Y bueno, que no se diga más. Entonces, es decirles que no es que con el descubrimiento, no es que porque descubramos la ruta metabólica ya automáticamente se van a curar todas nuestras enfermedades. Tampoco es decir que esa es la panacea para todo. Pero lo que sí les puedo decir con absoluta seguridad, con fehaciente seguridad, es que si ustedes no corrigen la ruta metabólica, que si yo no corrijo mi ruta metabólica, puedo hacer toda la medicina alternativa, puedo ponerme todos los días que quiera para mi problema de hipertensión, ¿cierto? Puedo ser muy juicioso con la medicación, ya sea biológica, ya sea alternativa, ya sea convencional, pero si no corrijo la ruta metabólica, nunca me voy a curar. Y ahí sí, como dice la Ayurveda, cuando una persona se alimenta correctamente y se mueve correctamente, la medicina no es necesaria, ¿cierto? Pero si se toma la medicina y no se alimenta correctamente y no se nutre correctamente, la medicina no sirve, ¿cierto? Entonces, fíjense, termina siendo que la medicina no es necesaria, o porque no sirve, o porque no es necesaria. Ese es queridos amigos, nuestra promesa de valor. Y esa promesa de valor es una llave a la libertad de ser ustedes realmente los verdaderos autores, gestores de su propia salud. Y por eso ahí sí, con honor, podemos decir, somos salud, Saludar, 30 años. Nuestra propuesta es a lo esencial de la salud. Y lo esencial es precisamente cuando nosotros descubrimos que no somos nosotros los médicos, que realmente es una tríada que conformamos nosotros, ustedes como pacientes, y la enfermedad, que es un maestro absolutamente necesario que nos dice dónde estamos equivocando nuestro camino. Muchas gracias, doctor Pedro. Y antes de pasar entonces a resolver las dudas que han dejado en el chat, pues yo también quiero darles otra sorpresa, otro regalo de parte de Saludar en este aniversario, en esta celebración de los 30 años, y es que estamos lanzando nuestra tienda virtual en la que van a poder encontrar productos de bienestar, alimentos funcionales, suplementos, y por los 30 años, por esta ocasión especial, durante este mes de celebración, es decir, a partir de hoy, 23 de octubre, hasta el 23 de noviembre, todos los participantes van a tener en sus correos un cupón de 30.000 pesos para la primera compra en la tienda. Entonces, este cupón les va a llegar a su correo electrónico a todos los que se registraron en esta conferencia y a los pacientes de Saludar en general. Así que, por favor, vayan a canjear ese cupón tan pronto les llegue. Y como segunda sorpresa vamos a tener un taller de cocina, precisamente referente a lo que hemos hablado el día de hoy. Vamos a aprender a comer según nuestro metabolismo en un taller de cocina con la chef Beatriz Aponte. Esta información también les va a estar llegando a sus correos electrónicos para que por favor estén muy pendientes. Y ahora sí. Y una cosa, María del Mar, esa información va a ser totalmente privada para las personas inscritas, ¿no? No va a estar... esta conferencia, por ejemplo, va a estar en nuestro canal, sí. Pero ya la información, el taller no va a ser público, va a ser totalmente privado, porque la verdad es un esfuerzo grande que estamos haciendo, es una inversión importante que estamos haciendo con la chef Beatriz. La verdad es que es maravilloso, no se lo vayan a perder porque todo este conocimiento es muy bonito, pero no sirve si no voy CBY. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo va para mí? Y precisamente veo que hay personas que están solicitando, bueno, y nosotros los que estamos presentes,
¿qué regalo nos tiene para Sindamanoy? Pues sí, además de que el precio que pusimos es de lanzamiento, que pusimos entre semana para que estemos con el 50% del valor de la hotelería. Y fuera de eso, para los participantes de estas conferencias, para los que están inscritos en esta conferencia y nuestros pacientes de Saludar, les tenemos además un 15% de descuento con motivo de nuestros 30 años. Maravilloso. Debiera ser un 30%, ¿cierto? Porque estamos cumpliendo 30 años, pero no aguantamos para tanto. Porque ya de base pusimos, la verdad, es que un precio de lanzamiento y fuera de eso estamos dando un 15% más. Claro que sí. Y además también se suman ahí las otras sorpresas de las que ya les hablamos, entonces pues aprovechar todos estos regalitos y todas estas sorpresas que tiene Saludar en sus 30 años. Ahora sí, entonces, doctor, nos dejaron unas preguntitas en el chat, se las voy a ir haciendo. A ver, por acá, por ejemplo, Nancy Pacheco nos preguntaba, ¿cómo influyen las emociones en nuestra alimentación? ¿Cómo aumentar masa muscular en personas con metabolismo muy rápido? Son dos preguntas en una. ¿Cómo aumentar masa muscular en personas con metabolismo rápido? Que precisamente, ¿qué pasa? Bueno, no, son dos preguntas totalmente diferentes. ¿Cómo influyen las emociones? ¿Cierto? Sí. Es que, en primer lugar, cuando nosotros nos alimentamos por fuera de nuestra ruta metabólica, nuestro cuerpo entra en estrés y empieza a generar adrenalina, empieza a generar cortisol y empieza a generar glucagón, que son las tres hormonas del estrés. Entonces, ¿qué hace el glucagón? El glucagón coge el azúcar que está en el hígado, coge la grasa, los triglicéridos, los que están en la grasa, los convierte en azúcar. ¿Para qué? Para que la persona se prepare para luchar, ¿cierto? Se prepare para luchar. Enseguida viene, como se subió mucho el azúcar, enseguida el cuerpo dispara la insulina para tratar de volver ese azúcar. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si el azúcar se utilizó para correr, para atacar, como hacían nuestros antepasados, ¿cierto? Bien sea para pelear o para huir, pues no hay ningún problema, porque se gastó en energía. Pero el problema es que nosotros no vamos a utilizar eso, ¿no? Nos toca aguantarnos el regaño del jefe, nos toca aguantarnos la perorata de la señora o el marido, ¿cierto? Generalmente el marido que es glucogénico, que es el de mal genio, ¿cierto? Entonces la señora le tocó aguantarse, le tocó tragarse eso, tragarse su propia agresividad, su propia piedra, y entonces eso se vuelve y lo convierte en grasa, a veces lo convierte en cálculos, y entonces vienen los cálculos a la vesícula. Por eso hay 9 mujeres enfermas de la vesícula con cálculos en la vesícula por un hombre, ¿cierto? Las emociones son determinantes, ¿cierto? Sobre todo determinantes cuando no nos estamos alimentando de acuerdo a nuestra ruta metabólica. Ahora, cuando la persona tiene un metabolismo rápido, generalmente es porque es glucolítico. Entonces la persona, ¿qué pasa? Es necesario que precisamente que ejerza, si la persona no está moviéndose adecuadamente, si la persona no hace un trabajo físico de alto impacto, entonces no aumenta la masa muscular y la principal fuente de energía para nuestro cuerpo están las mitocondrias, y las mitocondrias, el principal sitio donde se guardan las mitocondrias es en la fibra de los músculos. Entonces, necesitamos que crezca la fibra muscular, necesitamos masa muscular, y ahí sí la persona es necesario que coma de acuerdo a su diseño. Porque si la persona no come de acuerdo a su diseño, si usted es gluconeogénico, usted necesita, para poder subir de peso, para poder aumentar la masa muscular, usted necesita más proteína, necesita más grasa y necesita menos carbohidratos. Pero si usted es glucolítico, usted tiene que comer más carbohidratos. Ojo, que carbohidratos no son harinas refinadas, sino carbohidratos son carbohidratos de lo que nosotros llamamos de índice glicémico bajo. O sea, que se descompongan muy lentamente para que el organismo pueda transformarlos, pueda procesarlos, pueda convertirlos en proteína, en fibras y en grasa para aumentar ese volumen que usted está necesitando y esa energía que necesita el cuerpo. Y la energía más eficiente, más poderosa que tiene el cuerpo es la que se procesa a partir de la grasa.
Perfecto, doctor. Por acá nos preguntan también, Marcela Navas, ¿cómo influye el ayuno intermitente en cada una de las rutas metabólicas? La verdad es que la ruta metabólica que más necesita el ayuno, un ayuno intermitente le conviene a la mayoría. Sin embargo, el glucolítico es un poquito difícil que haga ayuno intermitente. Para él el ayuno intermitente no es sino de 12 horas, digamos de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, o de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana, o sea, 14 horas, de 12 a 14. En cambio, el gluconeogénico, el glucolítico debe comer varias veces al día. Nosotros le mandamos a comer 5 o 7 veces al día, cada 3 horas. En cambio, el gluconeogénico debe comer 1 o 2 veces al día, o máximo 3, pero generalmente lo mejor del gluconeogénico sería que hiciera una dieta, un ayuno intermitente permanente, o sea, que hiciera 2 comidas al día, que desayune por ahí a las 8 o 9 de la mañana, que almuerce a las 3 de la tarde, y con eso pare de contar, no necesita más. Lógico, necesita comidas más abundantes, necesita más proteína, necesita sobre todo bastante grasa. Ojo, grasa no quiere decir grasa animal boquepecho, no. Grasa quiere decir mucha chía, mucha linaza, Aguacate. mucho aguacate, mucho aceite de oliva, ¿sí? Y ahí sí puede comer un poco más de carne, sí puede comer, y sobre todo pescado, porque necesita omega 3. Hay que mirar por ejemplo, el aguacate es un omega 9, Ajá. que la única fuente de omega 3 para los glucolíticos valiosa está en la chía y en la linaza, en la chía y la linaza, ¿sí? Y en las semillas de calabaza. Perfecto, doctor. Precisamente respecto a eso que nos comentaba acerca de los carbohidratos, un poco de los cereales, de las harinas, nos preguntaba Luz Galindo lo siguiente. En estos momentos encontramos muchas preparaciones con productos sanos, las tortas con harina de almendras, de avena de sagú, sin gluten, sin grasas saturadas, sin azúcar procesada. Bueno, más si nosotros mismos las preparamos. ¿Es válido comer esos alimentos, pues son sanos o definitivamente harinas no? Nuevamente, Lucy, eso depende de tu ruta. De tu ruta. Eso depende de tu ruta. Si yo en la consulta te mandé a comer 5 o 7 veces al día, quiere decir que tú eres glucolítica, ¿cierto? Y entonces tú Ok. puedes comer más de otras harinas. Pero si eres gluconeogénica, esas harinas, fíjate, cuando estamos hablando de almendras, ¿qué estamos hablando? Ahí hay poquito carbohidrato y hay mucha grasa. Ajá. Entonces a un glucolítico no le va a convenir mucho. Se va a subir los triglicéridos, se le va a subir el colesterol. Hay personas que dicen, doctor, pero si yo no me alimento sino de almendras, yo no me alimento sino de semillas de ajonjolí, ¿por qué se me sube tanto el colesterol? Hago la dieta perfecta, y a mí me pasaba eso. Yo decía, carajo, entonces ¿qué? No, esto está bueno. Entonces, no, haga más ejercicio. Ahora sí lo entendí. Ahora, gracias a entender esto de las rutas metabólicas, nos está dando una comprensión, inclusive de por qué hay personas que definitivamente toca decirles, sí, usted tiene que hacerse la lipectomía, usted tiene que hacerse la cirugía bariátrica, porque definitivamente usted no va a bajar de peso con nada, porque usted tiene todos los genes ahorradores habidos y por haber. Tiene el gen ahorrador de la resistencia, el de la resistencia a la leptina, que hace que la persona sea un devorador de alimentos y lo va a engordar cualquier cosa. Y hay personas que hasta el agua los va a engordar porque tiene todos los genes ahorradores. Esos fueron los que más sobrevivieron, los que más corrieron y se salvaron, ¿cierto? Pero ahora ya comieron demasiado tiempo de acuerdo a nuestro diseño, ya generalmente produjeron despertar una cantidad de genes a través de un concepto muy interesante que llama la epigenética, y esas personas pues toca, digamos, decirles, mire, tiene que aprender a vivir, no le eche más leña al juego, obviamente, pero usted no crea que va a bajar 4 kilos, 5 kilos al mes, y no. Y si quiere esa barriga quitársela, ahí sí le toca quitarse 30, 40 kilos de grasa, porque no hay casos de casos en que definitivamente cuando las tienen todas, cuando tienen los seguros que logramos en el curso de la evolución, fíjense ustedes, algo muy interesante, ¿por qué los corredores de África, los corredores de Etiopía y de Kenia son los campeones mundiales para atletismo? Porque son personas que se adaptaron, que son muy derivados de esos primeros seres humanos, son nuestros ancestros,
Y entonces ellos tienen esos genes ahorradores y le permiten que precisamente puedan correr todo. Haga de cuenta que un tigre lo va persiguiendo y pueden durar 3, 4 horas corriendo y no les va a dar calambres. Por eso ganan, porque tienen todos esos genes ahorradores. Actualmente, un país, por ejemplo, no le gasta a ningún corredor fondista en meterlo en competencias de alto, de atletismo, de fondo, de pista, sin hacerle un estudio, un genotipo, y se descubren si la persona tiene esos genes ahorradores o no. Y entonces ahí sí toca entrenarlos y enseñarlos a comer de acuerdo a la ruta metabólica, ¿cierto? Alimentarlos así y van a ser los grandes campeones. Perfecto, doctor Pedro. Aquí vamos con una última pregunta. Me parece interesante porque toca el tema de las alergias y las intolerancias alimentarias. Dice, yo estoy en el camino de descubrir mi cuerpo y quiero aprender cada día a mejorar mi estilo de vida. Me acaba de llegar el test de alergia y hay varios alimentos que mi cuerpo no tolera bien, pero no sé cómo hacer para diseñar un plato ideal que cumpla con los requerimientos nutritivos que necesito para estar sano. ¿Cómo encaja este tema de las alergias y las intolerancias dentro de las rutas metabólicas, doctor? Totalmente. Lo que pasa es que como nosotros hemos salido, hemos dejado de comer de acuerdo a nuestra ruta, Ajá. provocamos una gran cantidad de problemas a nivel digestivo, provocamos hipocloridria, o sea, baja producción de jugo gástrico. Precisamente en estos días estaremos publicando un videito muy corto sobre el tema de la gastritis, sobre el tema, y ya hicimos en días pasados un en vivo sobre la dieta de antiinflamatoria, que ese está en nuestro portal, que ustedes pueden acceder a esa conferencia. Y ahí hablábamos precisamente de los daños en la permeabilidad de la membrana, de cómo cuando se daña nuestro sistema digestivo por inflamación, se altera la membrana del intestino y el intestino deja penetrar partículas de alimentos sin procesar adecuadamente, sin descomponer adecuadamente o por daños en la flora intestinal. Y entonces esos alimentos que en principio deberían nutrirnos se vuelven enemigos para nosotros y nosotros los atacamos y en los anticuerpos. Por eso existen, a ver, esas pruebas de alimentos que se hacen en la piel, eso no sirve, eso es para las inmunoglobulinas E. Nosotros aquí en Saludar ofrecemos, y hay muchos médicos en el país que están ofreciendo diversas pruebas de alimentos, y nosotros tenemos la ImuPro, que es una prueba de alimentos que se manda a Alemania y se pueden revisar hasta 270 alimentos. A ver, a veces se encuentra uno que una persona puede ser alérgica. Yo le digo a un gluconeogénico, oiga, coma trucha. Y si me está escuchando un amigo que sabe muy bien de quién me estoy refiriendo, oiga, un paciente que no lograba mejorar con nada y le habíamos hecho toda la dieta de eliminación, era muy juicioso con todo, pero nada que funcionaba, seguía con sus problemas digestivos hasta que yo le dije, bueno, tiene que hacerse una prueba de alimentos de inmunoglobulinas, vamos a mandarla a Alemania, 180 alimentos, pague 1.500.000 que vale la pruebita, y le llegó. Oye, y sí, resulta que era alérgico a la trucha, que era alérgico a las arvejas, que era alérgico a los conejos. Bueno, muchas cosas que él estaba comiendo que se permiten comer dentro de una dieta de eliminación, dentro de una dieta muy sana aparentemente. En cambio, cosas que aparentemente les hace daño a otras personas, a esa persona no le hacía daño. Entonces, sí, es un tema muy interesante. La dieta de desintoxicación, hasta donde más podamos, va a reflejar todas esas. Las dietas FODMAPs, que hay personas que no toleran los oligosacáridos, hay personas que no toleran ningún cereal, que no toleran gluten, ¿cierto? Lo sabe muy bien un amigo que me está escuchando que es celíaco, que sabe lo que significa ser celíaco, que no es probar nada, absolutamente cualquier cosa que así sea una alergia cruzada por el trigo, enseguida tiene un problema diarreico muy tremendo. Y eso son patologías derivadas que todo arranca con la equivocación en nuestra ruta metabólica, que al fin produce inflamación, y esa inflamación produce daño en la permeabilidad de la membrana y toda la cascada de problemas que pueden presentarse a nivel digestivo. Perfecto, doctor Pedro. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información que nos ha brindado el día de hoy. Creo que es un tema muy novedoso, pero más allá que novedoso, que tal vez no lo habíamos escuchado, lo más importante es que nos afecta a todos y que nos llena de interés a todos, porque a todos nos conviene aprender a conocernos y a descubrir nuestra bioindividualidad para precisamente alcanzar un mayor estado de bienestar y para entender que el estado natural de nuestro cuerpo es la salud y no la enfermedad como la hemos normalizado tantas veces.
Yo quisiera como recapitular un poquito para todos los que están aquí presentes. Recuerden entonces que tenemos varias sorpresitas y varias actividades que se vienen de aquí en adelante. El taller de inmersión en Zapatoca con el 15% de descuento. Recuerden que pueden averiguar más información en la página web www.saludar.com/aniversario. También tenemos el lanzamiento de la tienda virtual con un cupón de 30.000 pesos para la primera compra. Ese cupón les va a llegar al correo electrónico de cada uno de ustedes. Y por supuesto tenemos muy pronto también el taller de cocina en el que vamos a aprender a comer de acuerdo con nuestro metabolismo, con cada ruta metabólica. Este taller será exclusivo para las personas que nos están acompañando el día de hoy. Entonces también estén muy pendientes del correo electrónico porque allí les va a llegar más información. Y por supuesto, doctor Pedro, recordarles que las puertas de Saludar están abiertas para quienes deseen iniciar ese proceso, esa ruta metabólica en una consulta pues médica particular. Feliz tarde para todos. Muchas gracias por acompañarnos.